mi pantalla? ¿Estamos listos? Sí, Sí, doctor, doctor. ve muy bien. Buenas noches. Perfecto, entonces, vámonos. La migraña sin aura y migraña con aura son las migrañas más comunes. La migraña sin aura es que no hay síntomas neurológicos previos porque el flujo sanguíneo generalmente es normal. Sin embargo, las características del dolor de cabeza cuando este se presenta son que la cefalea es aguda, la cefalea es aguda recurrente, casi siempre es unilateral, de moderada a severa intensidad, puede durar de 4 a 72 horas. Muchos pacientes refieren tener foto y fonofobia y por lo regular hay náusea y vómito. Aumenta con la actividad física y casi todos dicen que es pulsátil. No tiene que cumplir 100% de estos requisitos, pero son las características más frecuentes de la migraña con aura. El 33% de los pacientes presentan aura, quiere decir que el 67% no la presentan, pero además pueden presentar una fase premonitoria. La fase premonitoria en la migraña con aura tiene que ver precisamente con el inicio de la descarga, en donde se van a liberar sustancias vasoactivas o péptidos como el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Este es el más importante de todos porque es el transmisor, el neurotransmisor vasodilatador más potente que se ha identificado en la circulación cerebral. Y este péptido, entonces, lo que hace es que se empieza a liberar. La migraña con aura, hay síntomas neurológicos previos. Generalmente se deben porque hay alteraciones en el flujo sanguíneo y una baja de la irrigación o baja del flujo sanguíneo que se llama oligoemia. Puede o no haber cefalea, como ya habíamos dicho, puede o no haber dolor de cabeza, pero sí aura de migraña. Cuando se presenta la cefalea es exactamente igual que en la migraña sin aura. El aura indica una disfunción de un foco de la corteza cerebral, que generalmente empieza en el lóbulo occipital y por eso tenemos defectos campimétricos, fotopsias. Posteriormente parietal sensitivo y frontal motor. El aura dura por lo regular una hora y algunas de las veces puede presentarse simultáneamente con la cefalea con el aura. Bien, regresamos a nuestro péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que va a tener, como una vez que se libera este péptido, va a tener una función significativa a nivel del tono vascular, ya que vamos a tener una vasodilatación, que es lo que va a dar precisamente el dolor. Ahora, esto es en condiciones normales, ahí está mi arteria en condiciones normales y una buena sensibilidad y sin dolor de la cabeza y la cara. En la primera fase de la migraña llega a haber algunos momentos en donde hay una vasoconstricción. La vasoconstricción, si no es significativa, no pasa nada y se sigue, pero si sí es significativa, produce una falta o disminución del flujo sanguíneo, o sea, una isquemia que vamos a conocer como el aura. Y el aura visual es el aura más importante. El mecanismo de defensa inmediato es la vasodilatación brusca y súbita. Si la vasodilatación es suave, no hay dolor, pero si es brusca y súbita, además de que ya aumentó el flujo sanguíneo, disminuyendo el aura, pero esto va a provocar dolor. Y entonces, el fenómeno visual que conocemos como aura, que tiene que ver mucho con lo que se llama depresión diseminante, que viene en el lóbulo occipital y de ahí se va hacia adelante, pues vamos a ver que esta es parte de lo que el paciente refiere que ve frecuentemente. Estas características de la descripción de la depresión diseminante que va de atrás hacia adelante hace que la mayor parte de los pacientes tengan un problema visual, cualquiera que sea de ellos, seguido muchas veces de problemas de parestesias o disestesias, problemas sensitivos. Bien, los criterios diagnósticos establecidos por la Asociación Internacional de Cefaleas
Los criterios son que tengan las características que hemos comentado del número de ataques. Otras características es que incluye antecedentes familiares de migraña, antes de los 45 años, el aura y la asociación con la menstruación, habiendo descartado otra enfermedad orgánica o alguna otra alteración significativa. Bien, la parte importante es que una vez que se desencadena la actividad anormal a nivel del tallo cerebral y en el nervio trigémino se empieza a liberar el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, todo esto tiene un mecanismo que viene del nivel hipotalámico. En el hipotálamo hay una especie de reloj biológico neuronal que hace que periódicamente aumente la sensibilidad de las arterias y las venas. Entonces, una vez que el reloj biológico está prendido, es cuando se echan a andar los mecanismos que hemos estado revisando de la fisiopatología de la migraña. Sin embargo, es importante saber que la parte más funcional es la parte prodrómica, que tiene un origen a nivel del hipotálamo y del lóbulo frontal. Una vez que aparece esta fase prodrómica, que como pueden ver, no es el aura es después. Entonces, en esta fase prodrómica, pacientes tienen cambios en el estado de ánimo, en el estado de alerta, en el apetito. Y esto es una semana antes. Después ya viene el aura, que ocurre en el 20% de los pacientes, en donde sí destacan los problemas visuales, visión borrosa, visión ondulante, puntos de destellos, zigzag, etcétera. Después sensitivos y después motores. En el post-migrañoso, que ocurre casi en todos los pacientes, pues vemos que va a haber aletargamiento, agotamiento, problemas de concentración, irritabilidad, pérdida de apetito o incluso algunas alteraciones eufóricas, etcétera. Bien. Entonces la migraña no es solamente dolor de cabeza, sino es un complejo sindromático, en donde la mayor parte de los pacientes tienen 5 síntomas. Y así sucesivamente, vean el número de síntomas, 24 síntomas 23%, 6 síntomas 16%. ¿Y cuáles son los síntomas? Bueno, los síntomas evidentemente uno es la cefalea, la interferencia con las actividades de la vida diaria, náusea, fotofobia, fonofobia, vómito, ¿sí? Y podemos usar diferentes escalas del dolor, escala análoga del dolor, y vemos si todos los pacientes refieren llegar entre 8 y 10 de dolor, pero nos sirve como para irnos viendo, o sea, si el paciente llegó con 8 o 9 y ahora ya tiene 6 o 5, o sigue con 8, vamos a cambiar analgésico, vamos a hacer un tratamiento diferente. Ese es nuestro reloj biológico, ¿sí? Ahí está el reloj biológico y resulta que ahí es donde se desencadena el disparo sobre la actividad nerviosa, liberación de neurotransmisores, ahí viene el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, edema, extravasación sanguínea y nueva liberación para hacer un círculo vicioso, que sin embargo no se va a desencadenar, no va a aparecer mientras el reloj biológico no sea estimulado o sobreestimulado con estrés, fatiga, algunos alimentos, cambios hormonales y otros como el desvelo, como el ayuno prolongado, como la luz del sol intenso, etcétera, que son factores desencadenantes de crisis y que hacen que un paciente tenga migraña, tenga un impacto severo sobre todas y cada una de las situaciones, tanto desde el punto de vista familiar, como por ejemplo laboral, e incluso desde el punto de vista de salud. ¿Por qué? Pues porque vamos a necesitar muchos recursos y economía para poder mejorar eso. El tratamiento de la migraña durante la historia ha sido tratamientos populares. Los tradicionales, como las pomadas, los chiqueadores y otras cosas así. Además de que también podemos ver los televisivos. Los televisivos son los que anuncian en la tele y que no siempre tiene uno buenos resultados, ya que un paciente dicen, tómate un bioelectro si es que tienes cefalea y tómate 2 si tienes migraña. Pero pues el paciente no es experto en cefaleas o migraña.
Desde el punto de vista del tratamiento ya un poquito más enfocado a lo farmacológico, tenemos medidas generales y tratamiento farmacológico. A su vez, este se divide en dos, preventivo y de la fase aguda o abortivo. El preventivo te vamos a ver cómo lo vamos a usar y el abortivo también, ahorita lo explicamos. Pero vamos a ver las medidas generales. Vamos a imaginarnos un experimento. Vamos a imaginarnos que ustedes ahorita no están estudiando medicina, son ingenieros, abogados, otras cosas raras. Bueno, entonces, si alguien que no tiene ni la menor idea de medicina, no sabe nada de medicina, de repente un día va a empezar con migraña, pero empieza a perder la vista, y luego viene un dolor terrible, punzante, horrible, que grita de dolor y termina vomitando, ¿sí? Muy agudo. ¿Qué es lo que piensa esa persona? ¿Qué es no es médico ni sabe nada de migraña? ¿Qué es lo que pienso si empiezo a vomitar terrible con el peor dolor de mi vida en la cabeza? Y además, pues me siento tan mal y perdí la vista momentáneamente. La primera idea es que voy a tener un tumor. Se me hace que tengo un tumor. Entonces, va con el médico y usted dice, no, es migraña, no pasa nada, pero ¿qué va a hacer? En cuanto salga de verlos a ustedes, se va a ir con otro médico chafón que no sabe nada y que pues, de pura chiripada le va a pedir una tomografía. La tomografía, eso, pedírsela al paciente sin que la necesite, pero no la necesita porque no va a ser el diagnóstico. Él tiene migraña, pero la tomografía le va a dar seguridad y tranquilidad al paciente. Va a bajar el estrés, cosa que va a ayudar también como desencadenante, quitar un desencadenante frecuente en la migraña. Entonces, el paciente debe de explicársele exactamente qué es lo que está pasando, por qué perdió la vista, que él conozca la enfermedad, además de que hay que pedir una tomografía para que esté tranquilo. Recordar que el estado emocional adecuado del paciente será positivo para que disminuyan los dolores de migraña y al revés, un estado de ansiedad incrementará incluso algún otro tipo de dolor de cabeza como la cefalea tensional. Recordar que todos los pacientes son diferentes y que también hay que utilizar mucho la parte de medidas generales evitando los desencadenantes del dolor. Esos desencadenantes pueden ser desde tensión emocional, cambios de conducta, factores ambientales, alimentos y bebidas o cambios hormonales. Los factores de tensión y malos hábitos al comer y a dormir, luz brillante o parpadeante, ruido fuerte, cambios climáticos, olores fuertes, alergenos, alimentos con feniletilamina, tilamina, glutamato monosódico, nitratos aspartame, etcétera, o el uso de anticonceptivos orales o suplementos estrogénicos. Igual, en cuanto a terapias alternativas, pues se ha utilizado la quiropráctica, la relajación, la terapia biofeedback y también hasta la hipnosis. Y todo esto ayuda para bajar uno de los desencadenantes más comunes, que es el estrés. De los alimentos, queso, vino, yogur, nuez, chocolate, aguacate, cacahuate, plátano, enlatados como coque de bote, atún, sardina, embutidos como salchicha, longaniza, chorizo. Todos estos son los principales desencadenantes. ¿Cuándo? Pues cuando vamos a tomar esto, cuando vamos a quitarlo. Bueno, si yo tengo mi reloj biológico activado, lo más seguro es que con cualquiera de estos me vaya a desencadenar mi crisis migrañosa. Bien, los factores de riesgo para progresión es parte de las medidas generales. Vamos a tratar de hacer todo lo posible para evitar otros desencadenantes y otros factores agregados a la migraña. Bien, la complejidad de la migraña, porque se considera una enfermedad poligénica, está relacionada con múltiples modificadores ambientales, por lo tanto tendremos que tener mucho cuidado con elegir el tratamiento adecuado. El tratamiento farmacológico abortivo es el de la fase aguda con analgésicos, preventivo que no usa analgésicos, pero es para cuando hay muchas crisis de migraña o cuando la crisis es muy aislada, pero el paciente prefiere tomar preventivo para que no le dé ni una sola vez, porque esa sola vez le da muy fuerte y porque tiene problemas casi siempre, etcétera, ¿no? Y otros medicamentos que se pueden asociar al manejo. Entonces, las cefaleas, recuerden, hay cefalea tensional y funcional. Las migrañas es una cefalea funcional
que puede ser episódica, de baja a alta frecuencia y migraña crónica. Y de esto se desprende el tratamiento de la fase aguda de la migraña o preventivo. Entonces, para la fase aguda de la migraña, vamos a utilizar analgésicos comunes, como el paracetamol, ácido salicílico, o podemos utilizar combinados con ansiolíticos, con antieméticos, con antiinflamatorios no esteroideos o con cafeína. Esta asociación generalmente resulta buena, sobre todo al inicio de los pacientes con migraña, el tratamiento de los pacientes con migraña. Los antiinflamatorios no esteroideos por sí solos también funcionan, igual que los triptanos, que son ya más nuevos. Los triptanos, ahorita vamos a ver cómo funcionan y qué son. Vienen en camino los diptanos, como el lasmiritan, pero ese todavía está en fase de estudios. Por último, la ergotamina y la dihidroergotamina, como los ergotamínicos, que ocupan un lugar que ya prácticamente no se usa porque el grado de complejidad y los efectos secundarios son mayores. Bien, vamos a hablar entonces ahora de los triptanos, que es el analgésico para migraña más potente. ¿Qué son los triptanos? Son agonistas de la serotonina. A ver, la serotonina es la 5-hidroxitriptamina. Es una sustancia vasoactiva potente. Se encuentra a nivel del sistema nervioso y se almacena en las plaquetas. Cuando hay alteración plaquetaria, se libera la histamina. Perdón, se libera la serotonina. ¿Y qué hace la serotonina? Va a la pared vascular y entonces busca sus receptores y produce vasoconstricción. Entonces, un paciente con migraña que tiene vasodilatación, si le damos serotonina, la serotonina va a provocar vasoconstricción generalizada y entonces le va a quitar la migraña, pero también le va a provocar esa vasoconstricción en los vasos coronarios y a lo mejor le da un infarto al corazón por el exceso de serotonina. ¿Por qué? Porque resulta, bueno, que estos que están aquí anotados son los triptanos, sumatriptano, isotriptano, etc. Bueno, resulta que la serotonina, una vez que se libera, busca sus receptores en la pared del vaso para provocar contractura. Solo que la serotonina tiene 2 tipos de receptores, bueno, de 4 tipos de receptores. Y de esos cuatro, solamente los primeros son cerebrales y los otros 3 son periféricos. Entonces, la serotonina, ¿a cuáles va a afectar? ¿A cuáles? Pues la serotonina abarca a todos, ¿sí? Entonces, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Buscar una sustancia que sea parecida a la serotonina, pero que solamente tenga actividad sobre los receptores 5-HT1. ¿Por qué? Porque estos son los que son cerebrales. Entonces yo provocaré vasoconstricción cerebral y disminución de la crisis migrañosa, ¿sí? Si utilizo es precisamente esto. Bien, entonces los triptanos son agonistas selectivos de los receptores 5-HT1 de la serotonina, que son receptores cerebrales. Muy bien. Entonces, aquí está la explicación. La 5-hidroxitriptamina con afinidad para los receptores 5-HT1. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues que al encontrar sus receptores en la pared muscular, provocan una vasoconstricción. Así de que sirve para la fase aguda. Pero vamos a ver la prevención. El paciente que tiene más de 2 ataques o 3 a la semana, que son incapacitantes, etcétera, ¿no? Muchos cosas que pueden pasar. Entonces usamos preventivo. Y de los preventivos, quiero que me digan cuál es analgésico. Realmente ningún analgésico, ¿sí? Entonces tengo, por ejemplo, betabloqueadores como el propanolol. Los que ven en verdecito son en qué casos puedo dar propanolol. Si además hay hipertensión, ansiedad, temblor esencial, pues damos eso. Vemos también los antiepilépticos, que son los 2 más importantes, el topiramato y el valproato, que veremos en un minuto. Igual que los antidepresivos o que los antidopaminérgicos, como la olanzapina, la metoclopramida o la flunaricina.
Y también tenemos la opción de la toxina botulínica para migraña crónica o para la migraña episódica de alta frecuencia. Y hasta abajo, aquí tenemos a los anticuerpos monoclonales, de los cuales hablaremos en unos 3 minutos, 4 minutos. Bien. Entonces, el tratamiento preventivo es cuando los pacientes tienen muchos episodios o que son incapacitantes, etcétera. Aquí tenemos más de un ataque por semana, riesgo elevado del abuso de analgésicos, interferencia significativa con las actividades de rutina diaria, tratamiento médico agudo, etcétera. Entonces, vamos, y aquí un punto importante, este último. Si el paciente dice, a mí me da una vez al mes, no es indicación para tratamiento preventivo. Si da una vez al mes, pues no es preventivo, nada más para la fase aguda. Sin embargo, dice, pero ¿sabes qué me da? Pues me pongo tan mal que yo prefiero tomar profiláctico. Entonces, le vamos a dar ahí más bien por petición del paciente. ¿Bien? Entonces, para dos cosas vamos a platicar rápidamente. ¿Cómo trabajan los antiepilépticos? Bueno, los antiepilépticos como prevención de la migraña se basan en mecanismos de acción, la modulación de los sistemas del dolor y específicamente los sistemas que participan en la fisiopatogenia de la migraña, como vamos a ver. Esto es muy complejo, pero no está tanto. Vean qué bonito, aquí está la neurona, la membrana presináptica, luego la membrana postsináptica y todo lo que tienen aquí son medicamentos antiepilépticos y que tienen una función, por ejemplo, bloqueando los canales de sodio, modulando los receptores A2, bloqueo de los canales de calcio, etcétera. No, bueno, hay otros antagonistas, pero lo que quiero decirles es, ya vieron que el topiramato aparece 1, 2, 3, en 3 formas diferentes, o sea, 3 mecanismos diferentes. Aparece el topiramato. El otro que también aparece mucho, está en rojo, es el valproato. Valproato. Que está en rojo, valproato y nada más, ¿no? Bueno, entonces tenemos también varios valproatos. Quiere decir que tenemos varios mecanismos con estos 2 medicamentos para funcionar con pacientes para migraña. Bien. Entonces, el valproato, por ejemplo, igual que otros antiepilépticos, han demostrado la profilaxis en la migraña, por cambios bioquímicos principalmente. Vean, el valproato suprime el evento migrañoso al regular la corteza cerebral, al regular el edema neurogénico y la transmisión del dolor a través de todas las fibras neuronales. Entonces, actúa en diferentes niveles, por ejemplo, el edema cerebral, suprime el edema neurogénico, actúa con la transmisión nociceptiva y modifica los niveles de neurotransmisores excitatorios e inhibitorios. Todo esto hace el valproato. Igual todos tus antiepilépticos pueden tener 2 o 3 mecanismos diferentes, como por ejemplo el topiramato. El topiramato, que están viendo ustedes acá, topiramato, pues bloquea canales de sodio, es un agonista GABA, etcétera. Tiene muchas funciones por aquí, hay otras que son también significativas, pero bueno, tiene que ver mucho con control electrolítico y eso hace que el topiramato sea el segundo medicamento más utilizado. Bien, de un tiempo para acá llegaron los anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales han sido utilizados para infecciones, para esclerosis múltiple, otros procesos degenerativos, y ahora tenemos ya la línea de anticuerpos monoclonales para la migraña. La estructura de nomenclatura del conocimiento de los 4 fármacos que aquí ven, que son los que están ya, uno de ellos que es el Erenumab, que abajo ya está activo, los otros apenas vienen en camino, pero ¿cuál es la característica? Para que tenga un anticuerpo monoclonal, un nombre tiene 4 puntos. El primer punto lo escoge el fabricante. El primer segmento, por ejemplo, aquí C. Luego viene el tipo de diana. Aquí está hablando de tumoral. Pero
aquí puede ver, por ejemplo, corazón, puede ver neuronas, ne. Entonces aquí será ne, si es que va a ser neuronal, como estos. Vean, ne. Luego, el siguiente es el origen, humanizado, ratón, humano o quimérico. Entonces, de acuerdo a esto, si tenemos nosotros, aquí arriba sí es quimérico, pero en este caso va a ser su, o sea, humanizado. Bien, el último punto es monoclonal o es policlonal. Y con ese monoclonal vamos a terminar de poner el nombre. Por ejemplo, galcanezumab. Todos son monoclonales, pero todos son humanizados, ¿sí? Este es humano, el erenumab es humano, este está abajo, el erenumab, este es humano, estos son humanizados, ¿sí? Bien, estos son los nombres de los que tenemos. Ahora, ¿cuál es la función? Su función de los monoclonales es disminuir la acción del péptido relacionado con el gen de la calcitonina, el GSRP. Ya sabemos entonces que a nivel de tallo cerebral se viene a descarga anormal, una actividad eléctrica que favorece precisamente el funcionamiento en general de la actividad nerviosa y la liberación de los péptidos vasoactivos, como el CGRP. Entonces libera, llega a las fibras del trigémino y a la unión neurovascular. ¿Y qué va a pasar con la arteria? La arteria se va a dilatar y eso va a dar dolor y esta parte es la que está complicada porque viene la vasodilatación y varios mecanismos que conectan esa forma de desencadenar precisamente la crisis migrañosa. Bien, entonces el CGRP se libera, aquí está, se libera y busca a sus receptores. Entonces busca los receptores en la membrana postsináptica. Entonces, ya, el CGRP al activar los receptores produce vasodilatación. Entonces tengo dos formas de poder atacar. Quito el CGRP o quito al receptor, ¿sí? Entonces, son las dos formas, que es como trabajan. Un grupo de medicamentos actúan directamente sobre el CGRP, otros van a bloquear su receptor para que no pueda funcionar o trabajar. Y entonces tenemos nosotros aquí que en condiciones normales está así, paciente. Ahí están los receptores, ustedes ven los receptores, que son esos cuadritos postsinápticos, y la liberación del péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que rápidamente va a actuar postsináptica, vean, ahí se acumula, y entonces ya tengo yo el dolor. Ese es lo que está pasando, la vasodilatación y el dolor. Ahora, entonces, ¿qué pasa con el tratamiento? ¿Qué debemos hacer? Las bolitas moraditas son el CGRP. Tenemos que bloquearlo. Y va a haber de dos formas. Una, voy a tratar de bloquear a lo que serían el péptido, que son las bolitas moraditas. Otra, bloqueo sus receptores. ¿Qué haré? Bueno, pues entonces, vean, ahí están los monoclonales, que son esas como letras Y, y tengo los que bloquean a los receptores y los que bloquean directamente al péptido, que son tres. Entonces, vamos a ver cuáles son los que bloquean al receptor, es el erenumab, y los que bloquean al péptido directamente son los otros tres fármacos. Al bloquearlo, entonces tenemos, por eso, al bloquearlo, cefalea, y es en prevención de migraña hasta el momento. Muy bien, vamos a ver ya, hoy ya terminamos la clase, la próxima clase que va a ser el martes, vamos a empezar con otras cefaleas, y vamos a ver entre ellas la neuralgia del trigémino, otros síndromes importantes, y lo platicamos ya, eso porque el lunes tenemos, ahora sí, el examen. ¿Alguna pregunta? Doctor, entonces,
como tratamiento de elección, daríamos primero los antiepilépticos, los analgésicos y después ya Sí, como anticuerpos monoclonales. sí, eso es para migraña. Los anticuerpos monoclonales son para migraña episódica de alta frecuencia o migraña crónica. Sí, ya es muy complicado. Aquí está lo que deben de saber ustedes. En esa imagen están los analgésicos simples. Entonces, ¿cuál es el chiste de estos? Cualquiera de ellos, ya sea ibuprofeno, por ahí está el ibuprofeno, o ibuprofeno con cafeína, que son combinaciones, ¿sí? O triptanos. Estos, el paciente los tiene que andar cargando en la bolsa y cuando tenga el inicio del dolor, tomar rápidamente el analgésico, cualquiera. Esos son para la fase aguda, ¿sí? Ahora, para prevenir, no damos ningún analgésico. Para prevenir son antiepilépticos, que son los que más usamos, porque son los más efectivos. Dos cosas, el valproato sube de peso, por eso se lo puedo dar a personas anoréxicas o están flaquitos. El topiramato baja de peso, por eso se lo puedo dar a gorditos, ¿sí? Además de que también produce resequedad y otras cosas, y entonces necesitamos ver cuál es el que funciona mejor para cada paciente. Un antiepiléptico todas las noches durante 2 meses o 3 evita que lleguen las crisis migrañosas. Y como esos hay algunos otros. Entre lo que ustedes tienen que hacer es, vamos a ver, ¿qué le puedo dar? Los vasodilatadores como el propanolol, lo que no dejan es que el paciente caiga en la primera fase de migraña, que es la vasoconstricción cuando viene el aura. Y entonces, si la paciente o si el paciente está cursando con migraña, pero con tendencia a la depresión o la ansiedad, pues puedo manejar antidepresivos mejor, que tienen que ver con el estado de ánimo también, ¿no? Y así, cada uno de ellos, lo más importante es antiepilépticos como el valproato y el topinamato para prevenir, y ya en casos avanzados, obviamente, con ya mucho más específico, los monoclonales. El hecho de que les dé el tema y que platique con ustedes de los monoclonales no es como para que sean expertos en recetarlos. El costo de cada ampolleta que se pone mensual es de 10,000 pesos y con los programas y todo, a lo mejor el paciente le va a costar 5,000 pesos una ampolleta mensual durante 6 meses. Entonces, no, pues, bueno, si vamos a hacer eso, es porque ya probamos otras alternativas y el paciente requiere un tratamiento con monoclonales. Pero eso es importante. Por eso, esta que está aquí y esta que está aquí son las que deben de guardar bien, porque es cuando tenga migraña lo que tendremos que hacer. ¿Sale? Gracias, doctor. Y otra pregunta. Entonces, si ya tomó AINES, ¿ya podemos recetar antiepilépticos o seguimos recetando AINES? No, los dos. O sea, a ver, los AINES no están acá. Mira, señora, usted tiene migraña, le dan 2 crisis por semana o a veces una crisis cada 15 días. Entonces, ya está haciendo una migraña de alta frecuencia o de baja frecuencia. Entonces, lo que vamos a hacer los siguientes 2 meses, se va a tomar usted, por favor, una tableta de topiramato de 25 miligramos todas las noches. Tenga o no tenga dolor, se va a tomar su topiramato, ¿sale? Todas las noches, tenga o no tenga dolor, sale. Ahora, si además, independientemente de tomarlo, le duele, entonces se va a andar cargando su somitriptán, ¿sí? O va a andar cargando su ibuprofeno, y ese se lo toma en caso de dolor. Al inicio del dolor se toma pero no deje de tomarse el topiramato diariamente. Estos quitan el dolor. El topiramato, los antiepilépticos, los que vimos en la imagen anterior, no quitan el dolor. Más bien, no dejan que llegue el dolor. Por eso son preventivos, ¿sí? Son tratamientos que van juntos. Debe ser ya pasado una cubícula. No, todavía no estaban llegando. Por eso, ya que la pasen, aquí ya me va. ¿Sale? ¿Alguna pregunta más?
Y por ejemplo, la ergotamina con cafeína, doctor, he visto que la Sí. mandan mucho. Muchísimo, es excelente. Sí, la cafeína, ergotamina y las combinaciones como el Biolecto, que también tiene algo así, es muy buena, o sea, sí sirve. Pero sí tenemos que decir, eso es una buena opción de inicio, de cuenta, ¿no? Claro, el problema de esto es que el efecto es mucho más fuerte y crea cierta adicción. Lo que vemos, por ejemplo, que en el Bioelectro es eso, cierta adicción y fácilmente hacen cefalea por abuso. ¿Sí? Pacientes que toman de hidroergotamina o que toman el Bioelectro, que tienen también estos compuestos, toman 3 y toman 4 pastillas diarias porque ya van creando abuso. Por eso hay que ser muy enfáticos en decirles que sí, que es excelente. Por ejemplo, usamos mucho una combinación de ibuprofeno con cafeína. Pues es perfecta. Esa les va muy bien. Hay que tomarla al inicio del dolor, porque si dejas que avance el dolor, ya hay mucho edema perivascular y ya no puede quitarse tan fácil. Pero sí es excelente usar ergotamínicos, pero hay que recordar al paciente que el máximo van a ser 2 tabletas al día, pero que si ya no le está funcionando hay que cambiarle o hay que darle un profiláctico además de el abortivo de la fase aguda, ¿no? Ok, doctor, muchas gracias. Sí, cómo no. Bueno, vamos a ver otros dolores el martes, porque el lunes nos vemos el lunes para examen. ¿Sale? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, estudien, chavos, nos vemos el lunes. Sí, hasta Hasta luego, luego, bonito doctor. fin.